Pero allí sentados muchos pecadores que obran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Pues como veis en la introducción que tenemos en esta careta, estamos ya en el tiempo de escuela bíblica, de nuestra escuela de los sábados, de nuestra escuela sabática. Así que os invitamos todos a que recojáis y que tengáis a mano vuestra Biblia, porque vamos a seguir avanzando en este trimestre, en esta temática que a mí me está particularmente encantando, que es acercarnos al mundo y al contexto de los salmos. Así que ya llevamos la semana 4 y os invitamos a que, si habéis tenido la oportunidad de haber echado un vistazo al material que tenéis disponible, y si no nos lo pedís, os lo mandamos de los días donde vamos viendo cada día la temática, para luego llegar aquí el sábado y poder poner en comunión y un poco en reunión todo lo que nos ha suscitado y con lo que nos hemos encontrado a lo largo de la semana. Pues os invitamos ya a poder poner vuestras impresiones en el chat, que ya lo tenéis disponible, estamos en directo, y para ponernos nosotros también en ese contexto lo vamos a hacer con lo que más nos gusta, que es diciéndole a Juan Luis que nos ponga la Escuela Sabática Like. Susana se acercó a la Clínica Salmos con un pedido muy particular. ¿Tienes algún salmo para los que estamos bajo amenaza? ¿Está amenazada? ¿Quién la amenazó? El doctor. Susana les contó que acababa de salir de la clínica y que sus probabilidades de vida eran muy pocas. Tenía un problema cardíaco y si no se operaba, su corazón dejaría de latir en cualquier momento. Pero operarse también era un riesgo, porque las probabilidades de morir durante la cirugía eran muy altas. No sé qué hacer, me siento amenazada entre la espada y la pared. Papá recordó rápidamente cuál era el salmo que ella necesitaba. Susana, una vez los israelitas quedaron atrapados entre el Mar Rojo y los ejércitos de Faraón. Estaban amenazados y sin escapatoria. ¿Y qué sucedió? Le imprimieron el Salmo 14 y le dejaron la tarea de leerlo con oración y regresar el próximo sábado a la Clínica Salmos. En este salmo está la respuesta. Oraremos por ti mientras regresas. Lección 4. El Señor oye y salva. Vivimos bajo amenaza. Enfermedades, crisis financiera, problemas familiares y muchas otras situaciones que a veces nos hacen sentir como Susana, entre la espada y la pared. Lo malo es que a veces queremos enfrentar esas amenazas como héroes solitarios, pero no debe ser así. ¿Qué hacen las personas importantes cuando literalmente están amenazadas? ¿Contratan un equipo de seguridad? Exacto. ¿Y no somos nosotros personas importantes? Sí, somos hijos del Rey del Universo. Oigan bien, los salmos nos enseñan que ante las amenazas de la vida no hay mejor equipo de seguridad que Dios. David escribió: «Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos». ¿No es eso lo que hace un equipo de seguridad? Estudiar todos los movimientos de su protegido, cómo se sienta, cómo se levanta, cómo piensa, cuáles son sus caminos. Aún así, un equipo de seguridad humano puede perder de vista a su protegido. Pero David sabía que Dios nunca lo perdía de vista. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Lo notan? No hay mejor dispositivo de seguridad que ponernos en las manos de Dios. Por eso la pregunta de esta semana es, de acuerdo a Salmos, ¿cómo nos protege Dios de las amenazas de esta vida? Amenaza nivel 1.
el nivel cotidiano. Si te regalaran el mejor antivirus del mundo para tu computador, ¿cuándo se lo instalarías? ¿Antes o después de ser atacado por un virus? Antes de que sea atacado. Sería poco inteligente instalarlo después. Exacto. No sabemos cuándo va a llegar el ataque, así que el computador todos los días debe estar protegido. ¿No deberíamos hacer lo mismo con Dios? ¿Para qué buscar su protección después del ataque, cuando Dios nos ofrece su protección todos los días? El salmista David sí que era inteligente. A Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Lo notan? Siempre David se protegía en Dios todos los días. ¿Por qué? En el Salmo 121 nos da algunas razones. No dará tu pie al resbaladero. En el camino de la vida podemos resbalar y caer en cualquier momento. Pero si invitamos a Dios a caminar cada día con nosotros, Él no nos dejará siquiera resbalar. Ni se dormirá el que te guarda. ¿Has visto alguna vez a un vigilante dormido? Bueno, esperemos que no, porque un vigilante dormido es pan comido para los ladrones. La promesa aquí es que Dios, nuestro guardián, nunca se dormirá. Es tu sombra tu mano derecha. ¿Alguna vez de niño trataste de huir de tu sombra? Déjame adivinar, nunca lo lograste. Pues bien, Dios está dispuesto a ser como tu sombra. ¿No te parece maravilloso? Pero hay más. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. No tenemos que esperar a estar bajo ataque para buscar a un Dios que está dispuesto a protegernos en el nivel cotidiano de la vida. Búscale cada día y Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amenaza nivel 2, el nivel invasivo. ¿Qué es un refugio? Un lugar donde podemos estar protegidos. ¿Y cuándo buscamos un refugio? Cuando la amenaza es inminente. Oigan bien. Todos hemos buscado refugio alguna vez. Cuando el sol nos invade con toda su fuerza, nos refugiamos en una sombra. Cuando es el frío el que nos invade, nos refugiamos en el calor. Si nos invade la lluvia, nos refugiamos bajo un techo. Y así hay refugios para toda clase de amenazas de nivel invasivo, bombardeos, huracanes y algunos hasta han creado refugios para una hipotética invasión extraterrestre. Pero, ¿a dónde vamos cuando lo que nos invade es el dolor, la culpa, el miedo, la angustia o los más fieros ataques del diablo? El salmista no solo veía a Dios como su protector en el nivel cotidiano de la vida, también lo veía como su refugio en el nivel invasivo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El Salmo 91 ha sido a lo largo de la historia como un mapa que nos conduce al refugio más seguro. Dios está lleno de metáforas que nos ayudan a entenderlo. Si la prueba está muy fría, el Señor es nuestro abrigo. Si la prueba está muy caliente, el Señor es nuestra sombra. Si es un ataque multitudinario, el Señor es nuestro castillo y fortaleza. Si nos quieren cazar como el depredador a un polluelo, el Señor es el águila madre que con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. El Señor es nuestro escudo, nuestra habitación. ¿Lo notan? Si Dios es nuestro guardián cotidiano, el enemigo lo pensará 2 veces antes de atacar, pero cuando decida hacerlo, tendremos el refugio a nuestro lado. No dejes que el ataque te sorprenda lejos de Dios, nuestro refugio. Amenaza nivel 3, el nivel cautivo. En algunos momentos de la vida, la amenaza alcanza el máximo nivel, el nivel cautivo, donde el enemigo parece que se ha salido con la suya y nos está ganando la batalla. La mayoría de las veces ocurre porque nos hemos alejado de Dios, nuestro guardián y nuestro refugio, y cuando queremos reaccionar, parece demasiado tarde. Como le pasó a Sansón, se alejó de Dios, perdió la protección y cayó en manos de los filisteos. Pero otras veces ocurre aunque no nos hayamos alejado de Dios. Como le pasó a Job, a quien Satanás pidió atacarlo y Dios se lo permitió para fortalecer su fe. Correcto, pero sea cual sea el caso, basta con clamar a Dios para que Él llegue a nuestra ayuda.
A veces, como a Sansón, basta con una corta oración. Otras veces, como a Job, nos toca orar y esperar, pero en el momento justo, Dios siempre llega. El Salmo 114, el que le recetaron a Susana en la clínica Salmos, nos recuerda lo que hizo Dios en favor de los israelitas cuando se encontraban entre la espada y la pared. Cuando salió Israel de Egipto, el mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Entonces viene la gran respuesta. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Es nuestro libertador cuando estamos en el nivel cautivo. No importa si, como los israelitas, te encuentras atrapado entre el Mar Rojo y los ejércitos de Faraón. Dios puede abrir el mar. Susana lo entendió y decidió ir al quirófano con la seguridad puesta en Dios. Hizo de Dios su guardián cotidiano, su refugio seguro y su libertador. Volvió agradecida a la clínica Salmos diciendo que ya no se sentía amenazada. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Tienes que tener una madurez emocional. Ya estamos aquí después de haber escuchado a la Escuela Sabática de Ley, el equipo fantástico que cada semana prepara unos resúmenes y un encuadre para hacernos más fácil la digestión. Nos han pillado en pleno debate. Pero ya veis que aquí ya estábamos anticipando, ¿no? Y ya estábamos aquí por el domingo, generando, diciendo, bueno, y esto, y fíjate, pues vamos a ponerlo en común, abrimos un poco el micrófono para todos, volvemos a recordar que estamos en directo, que esto es La Iglesia en Casa, que estamos en la Escuela Sabática, para tratar y para seguir profundizando y aprendiendo de esta temática que nos ocupa estas semanas, el tema de los salmos. Ya veis que estoy con Esther, con Orángel, con José Antonio. Bueno, y semana 4. Vamos al título, los que han preparado el tema, con el título El Señor oye y salva, porque hay unos salmos espectaculares. Yo por lo menos los he disfrutado y es para decir, lo leo y digo, esto es para leerlo la semana que viene otra vez. Y esto, ahora vamos a algunos extractos, pero yo me gustaría pedir esa primera ronda, vuestra valoración, pivotando sobre un poco la idea con la que empieza la semana. Y es que la lección de esta semana, por ejemplo, en el primer día del sábado, comienza con la afirmación de que el Señor soberano, también se revela como un Dios personal que inicia y sostiene una relación con su pueblo y a nivel individual. Y me parece a mí que es una de las ideas principales, porque hemos estado bien en las semanas precedentes hablando de salmos de queja, de salmos de abandono, de salmos donde parece que todo nos sale mal y que no vemos a Dios. Luego transitábamos la semana pasada por esos salmos, por esas declaraciones de alabanza de ese Dios grande, de ese Dios Señor. Hablábamos del Dios Rey, ¿recordáis? Y hoy nos da una vuelta más de tuerca, donde nos dice, vale, ese Dios soberano es un Dios que está a tu lado, que es un Dios amigo, es un Dios personal. ¿Será así? Esther, ¿cuál es tu impresión? Tengo mucha curiosidad por saber cuál era vuestro debate. Es posible que me sume al debate también. Sí. Porque yo me encuentro un problema a priori, ¿de acuerdo? No, he encontrado muchas soluciones, claro, leyendo los salmos, son maravillosos. Pero yo me encuentro un pequeño problema a priori y no sé si a lo mejor me podéis ayudar con ello, seguro que sí, por una razón. En una de las partes finales de la lección nos dice que los salmos pueden fortalecer nuestra fe en Dios. Y hay algún momento de la lección también a lo largo de la semana en el que, claro, nos pregunta, oye, muy bien, hay unos textos maravillosos, la poesía de los salmos es fantástica, son afirmaciones fabulosas, pero claro, eso yo lo puedo traducir a mi vida práctica porque yo ya creo en esto. Es decir, yo ya creo que existe un Dios, yo creo que es todopoderoso, etcétera, etcétera. Yo muchas de estas cosas, ¿cómo diríamos? Teológicamente, ¿no? Intelectualmente, desde una perspectiva filosófica, ya las sé y de hecho me las creo. Otra cosa es que luego las pueda aplicar a mi vida y otra cosa es que yo le pueda recetar a una persona, como la chica de la Escuela Sabática y le acaban de diagnosticar una enfermedad muy grave, le puedo decir, toma, llévate para casa el Salmo 114 y ahora pues te lo preparas ahí con una salsa de tomate, te lo tomas, lo digieres y venga. Claro, es que ¿cómo hago yo para actualizar esto? ¿Cómo hago yo para aplicar esto?
¿cómo hago yo para una persona que nunca haya leído los salmos y que se encuentre con estas? Pues claro, hacerle llegar el salmo y que logre ese objetivo. Porque por otro lado, a veces la persona muere en la mesa de operaciones. Ese era el debate, Esther, ese era el debate. Ahí estamos. Claro, entonces, y si la cosa sale muy mal, la lección también nos lo pregunta esta semana, ¿y si las cosas realmente salen muy mal? Abrigo al abrigo del Altísimo, pero me he muerto. ¿Verdad? Quiero decir, ¿cómo hacemos? Es que normalmente pasa eso. Normalmente pasa eso, porque estamos donde estamos. Porque yo no conozco a nadie que siga vivo de hace 140 años, por ejemplo. Es decir, al final todos vamos a pasar por el proceso doloroso y antinatural de la muerte. Uh-huh. Por lo tanto, vamos a tener sufrimiento y vamos a hacer sufrir a los demás. Tampoco conozco a nadie que nunca haya estado enfermo. Tampoco conozco a nadie que nunca haya tenido un problema familiar. Tampoco conozco a nadie que no haya tenido diversas vicisitudes a lo largo de su vida que le hayan hecho replantearse o plantearse muchas cosas. Por lo tanto, la lección de esta semana tenemos que cogerla con pinzas y ser muy cuidadosos. Yo me acuerdo que hace años desde los púlpitos, y digo hace años afortunadamente, se nos decía, con Dios todo es posible, con Dios no sé qué, con Dios no sé cuánto, y a lo mejor el sustrato teológico era impecable. Porque es verdad que con Dios todo es posible. Es verdad que con Dios no va a haber muerte. La segunda. Claro. Pero no la primera. Es verdad que con Dios, el texto clave de esta semana, el texto guía, el texto para memorizar de esta semana, ya nos lo dice. Dice, claman los justos y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Que no dice que los libra de todos sus problemas. Que no dice que no vayan a pasar por el valle de sombra y de muerte. Está hablando de la posición o de la postura mental de la percepción para afrontar la situación en la que estés. Nos habla de la angustia, no nos habla del cáncer. Exacto. Nos habla de la angustia, no nos habla del marido alcohólico que golpea a la mujer. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de acercarnos a estos salmos, porque el Señor puede abrir el Mar Rojo. Claro que puede, pero normalmente no lo abre. A lo largo de la historia solo lo abre una vez. Y es que eso es lo que también tenemos que tener en cuenta. ¿Cuántas veces, y ahora os voy a preguntar, cuántas veces hemos visto la mano de Dios milagrosa en nuestras vidas? Seguro que más de una, que más de dos, que más de tres. Pero ¿cuántas veces no la hemos visto? También seguro que más de una, más de dos, más de tres. Para esa más de una, más de dos, más de tres que hemos visto que estábamos afrontando una situación que nos ha causado mucho dolor, uh-huh, tenemos estos salmos, porque nos habla de la angustia, nos habla de decir, permanece, sé fiel, yo estoy aquí, todo esto va a pasar. Y es verdad que todo pasa, pero a lo mejor pasa cuando te quedas en la mesa de operaciones. Y eso es lo que tenemos que madurar. Yo creo que debemos empezar a aprender a vivir un cristianismo maduro. No el cristianismo, oro, voy a mi máquina expendedora y me van a dar el... No es así, no es así. Y de verdad que a mí me cuesta porque a mí me educaron así. Yo, digamos que el alimento que he recibido en mi iglesia es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Y es que es verdad, ese texto es completamente verdad cuando lo pones en la dimensión correcta. No quiere decir que todo te vaya a ir bien, no quiere decir que vayas a tener éxito en todo, no quiere decir incluso que vas a tener una vida longeva, sana, no significa eso. Pero significa que a pesar de todo eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de ahí cambia mucho la visión en la que me acerco al texto. Orangel, ¿tú vas por el mismo camino o quieres matizar alguna cuestión? Bueno, como dice Esther, cuando lo ves desde este lado,
Desde este lado disfrutas el Salmo así como Claro, que... claro. Sí, porque tú crees en eso. Mira, yo lo disfruté tanto que, mira, hoy traje camisa rosada. Para mí el rosa es como mi lado feliz, mi lado alegre, mi lado acercado al amor. Entonces, cuando lees este Salmo y ves esta promesa tan hermosa, tú dices, wow, tener a Dios ahí al ladito. Después de haber leído la escuela sabática de la semana pasada, que teníamos a un Dios que cuando lo pintamos de autoridad, podemos verlo lejano, ¿sí? Como el jefe, el que está allí comandando, pero que quizás no está aquí. Pero cuando ves ahora en esta lección de escuela sabática un Dios que te conoce más de lo que te conoces tú, que te protege, que te cuida y que no solamente está de tu lado, sino que adicional a eso te defiende, oye, qué cercanía tan espectacular, como lo que comentaba Esther al principio del programa, que puede estar a kilómetros, pero está aquí cerca, muy cerca, más cerca de lo que tú crees. Y con respecto a lo que tú comentas, sí, mucha gente nos puede estar escuchando y decir, eso lo dicen ustedes porque está en la Biblia y ustedes creen en eso y quizás ven en algunos momentos situaciones, pero todos pasamos por situaciones terribles. Y este salmo no nos está diciendo que no vamos a pasar por ella. Es que aunque tú no estés viendo la mano de Dios en esa situación terrible, esa mano está allí. Vamos a ver un poco la declaración de intenciones que hacen los de la escuela sabática y además el primer versículo que decías tú, José, el Salmo 34, 17, donde dicen, claman los justos y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Yo veo aquí la declaración de principios, primero, que es un Dios vivo, para empezar, que muchas veces algunos muchas veces lo cuestionan, ¿no? Un Dios que me escucha a mí. O sea, personal. Sí. O sea, no a la iglesia, a la congregación, ¿vale? A mí. Se ha fijado en mí. Y segundo, que me responde a mí. O sea, no solo me escucha, que podría decir, bueno, yo le mando cartas, le mando mensajes, no sé si... No, pero es que vienen de vuelta. Es decir, a mí me parece eso de que los libra todas esas angustias, es que se fija en mí. Es que además dice, a ver, Juanfra, ¿qué te pasa? ¿En qué estás? A mí me parece eso, que tener eso claro ya es una declaración que cambia algunas cosas, ¿no? Porque no todos transitamos por ahí. Hay cristianos que piensan que Dios es un Dios lejano, que Dios, o al fin y al cabo Dios nos dejó un manual de instrucciones y que aquí sálvese quien pueda, ¿no? Como hay filósofos o como hay pensadores a lo largo de la historia donde, bueno, han dejado sus impresiones del ser humano tal y, bueno, ya cada uno lo transita, lo degusta, hace la digestión y dice, pues a mí me gusta o soy más de aquel, no sé, podéis pensar, no sé, Platón, Aristóteles, Confucio, yo soy más de tal, ¿no? Ahora que está un poco de moda, me encuentro mucho del estoicismo, hay que ser como los estoicos, aplicar eso a nuestra vida, ¿no? Bueno, pues son declaraciones de principio, pero no veo a ningún estoico de entonces diciendo, sí, Juanfer, mira, te voy a echar una mano, ¿no? En el día a día. Sin embargo, esto es un Dios vivo, es decir, es un Dios que yo le planteo mis cuestiones y es un Dios que en un momento dado, como decía José, ¿quién no ha visto su mano en el día a día? Bueno, vamos a ver un poco, a transitar sobre esa declaración de principios con algunos salmos para ver si realmente nos parece que eso va por ese camino. En el Salmo 139... me parece a mí que ya empieza a decirnos algunas cosas muy relevantes. El salmista dice, Señor, voy a leer los primeros versículos. Ya quiero que cada uno de vosotros vayamos un poco interactuando entre nosotros. Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones, aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas, sabes todo lo que hago. Y cuando no tengo ni siquiera la palabra en la lengua, tú, Señor, ya la conoces. O sea que empezamos a ver aquí algo que no se da en otros tipos de pensamientos, religiones o no sé. Y nos dice una cosa muy curiosa. No hace falta que tú empieces a hablar. Eso es lo que impresiona porque el Señor no solamente ya sabe lo que vas a decir, sino es que ya te conoce. O sea, no hace falta esto de ve, clama para que yo te escuche. No, el Señor te escucha aun callado. Eso es terrible, porque terrible, bueno, no quizás no sea el adjetivo, es impresionante, voy a decirlo así mejor. Saber que Dios nos conoce
perfectamente. Y aunque esto pudiese dar miedo, decir, es que me conoce tanto, ¿cómo me voy a acercar a Dios que me conoce tanto? Incluso... Por eso cuando usaste la palabra terrible, hay personas que tienen ese pensamiento Correcto. como que es terrible el que exista alguien que te conozca tanto, que no hables y ya te... Ejemplo, y es impresionante porque tú pudieras llegar a tener una relación así con tu esposa. Claro. Sí, que tú nada más muevas los ojos y tu esposa mueva los ojos y ustedes están hablando porque se entienden a tal punto, se han conocido, han tenido una relación tan íntima como personas a lo largo de los años que puedes tener ese tipo de comunicación. Pero puede ser terrible porque tu esposa puede saber lo que tú piensas en ese momento. Entonces, cuando tú ves a un Dios que en un primer momento lo ves lejano y que te conoce tanto al punto de saber lo que vas a decir antes de que lo piense. Por eso puede ser terrible o puede ser totalmente liberador. Es decir, Señor, vengo ante ti, no me hace falta impostar, no me hace falta disimular, no me hace falta nada porque sé que tú me conoces. Y sé que tú sabes lo que yo necesito, tú sabes las angustias de mi corazón, tú sabes mis anhelos, tú lo sabes todo. Por lo tanto, podemos acercarnos a Dios con esas dos concepciones. O el decir, ostras, que me conoce y esto no cuela, espérate. O decir, Señor. Pero fíjate, va la línea de flotación, porque ¿cuántos cristianos, por acotarlo al cristianismo, van a Dios diciendo hay que aplacar al Dios haciendo tal o cual rito? Esto para que no se enfade conmigo, para que se me cumpla esto, ¿no? Casi como una relación mágica, ¿no? Que hay que cumplir esto y esto, o ponerme de esta manera, porque si no Dios no me va a aceptar, ¿no? Esther, ¿cuál es tu posición? Sí, además de que, sumando a lo que decís, también haya la panorámica de pues que me siento incómoda de que Dios conozca mi intimidad porque yo me conozco, ¿verdad? La lección también apunta en ese sentido, ¿no? Habrá personas que puedan decir, uy, claro, lo que pasa es que yo conozco mis pecados, mis historias, mis oscuridades, esos aspectos íntimos. A veces, de hecho, desde la perspectiva de la psicología, se habla de esto, no dejes que nadie acceda a cierta parte de tu intimidad o de tu privacidad, porque si conoce ciertas cosas, ¿verdad?, pues vas a ser vulnerable frente a él o frente a ella, que esa es una realidad también desde una perspectiva humana. Sin embargo, lo maravilloso de esto es que el único que lo sabe realmente todo es él. Y eso también es una seguridad, ¿no? Es decir, al margen de que yo pueda ir y pueda decir, claro, pero es que hay aspectos oscuros en mi personalidad que yo no quiero que conozca nadie. Bueno, pues resulta tranquilizador que Dios sí lo sepa. Es el único, por cierto, que lo sabe. El diablo no lo sabe. A veces hace creer a la gente que sí, pero el diablo no sabe lo que sabe Dios. El único que tiene acceso absoluto a tu mente es Dios. Con lo cual, es verdad que en un momento determinado les pasó a Adán y Eva, ¿no? Te puedes esconder de él y digas, no, yo, ¿sabes? Me da miedo, me da vergüenza. Ya me conoces, ya estoy aquí. Pero él que dice, ven, que te estoy buscando, ven otra vez y acércate a mí con total confianza y sin ningún tipo de problema, porque yo lo sé todo. Y como lo sé todo, también esa es la forma en la que te puedo proteger, ¿verdad? Porque puedo llegar hasta cualquier rincón, hasta cualquier recoveco y traerte de nuevo a mí. Así que no hay ningún problema. A mí me parece maravilloso lo que dice justo después del Salmo, ¿no? Que me conoció desde que era un embrión. Antes de que fuera un diseño de mis padres, Dios ya sabía que yo estaba ahí. Yo ya sabía que yo iba a ser un ser humano, Dios ya me tenía en mente y eso es maravilloso. Me conoce desde el principio de todo. ¿Qué problema voy a tener entonces de confianza de poder acercarme a él? Qué interesante lo que dices, ¿no? Porque ahora vamos un poco a lo que nos provoca cada uno de nosotros. Es decir, si asumimos que Dios nos conoce toda la intimidad, que no hay nada oculto en nosotros, ¿cuántas veces vamos por la vida tratando de disimular o de que esto no se enteren? Bueno, si se enteraran de esto, qué menos, me moriría de vergüenza, ¿no? Si supieran esto de mí, mis amigos, incluso mi pareja, ¿no? Hay ciertos rincones de lo más íntimo de cada uno de nosotros que nos cuesta mirarlo a nosotros. Imagínate si solo pensamos que alguien pudiera tener acceso. Y nos está diciendo el salmista aquí que para Dios no hay nada. Claro, eso para mucha gente incluso le produce inquietud. Incluso si hablamos del contexto espiritual, ¿no? Es que si Dios se enterara de esto. Entonces, asumir eso, ¿qué es lo que le provoca al salmista? Os lo voy a leer. Versículo
13 y 14 de este Salmo 139. Dice, tú fuiste quien formó todo mi cuerpo, tú me formaste en el vientre de mi madre, lo que tú decías, Esther. Y entonces viene, te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. Estoy convencido de ello, dice el salmista. Lo que le produce al salmista tomar conciencia de que Dios tiene acceso, de que no hay nada que podamos esconderle, es alabar a Dios. Yo no sé si eso o es lo natural que nos salga o pensáis que hay otras opciones. Lo que pasa es que cuando tú ves un Dios que conoce de ti, ¿sí? que tiene ese nivel de conciencia sobre ti, y tú inmediatamente piensas que usa todo esto para señalarte, tú vas a sentir vergüenza. ¿Ves? Pero cuando tú volteas la tortilla y dices, listo, este es un Dios que conoce de mí, y a pesar de que conoce lo que inclusive yo no sé de mí, todavía está ahí para mí, para protegerme y amarme. Epa, es un amor que ni siquiera yo puedo tener por mí mismo. Entonces, esto hace que tú ya no veas a un Dios que juzga, sino a un Dios que te ama. Y eso es maravilloso e impresionante. Lo anterior es terrible. Pero por eso es un tema. Tú hablaste ahorita, cuando abriste la escuela sabática, tu impresión, y es realmente eso. Es un tema de percepción. ¿De qué lado de la moneda ves este fenómeno de conocimiento sobre tu propio ser? O sea, ¿lo ves desde el punto de vista de un Dios que te señala o lo ves desde un punto de vista de un Dios que te ama? Ahora, Ángel, la sociedad, nuestro entorno, en los trabajos, en los amigos incluso, nos aconsejan que lo que hay que hacer es no mostrar las vulnerabilidades, es decir, tus defectos, que no se enteren. No es mal consejo, ¿eh? A la postre no es mal consejo, claro, porque las amistades se acaban y lo que tú una vez en un entorno de confianza dijiste puede ser utilizado en tu contra, porque al final el humano no es Dios. Quiero decir, ahora yo no opto por el desnudo total, en absoluto. Yo creo que hay que tener unas áreas reservadas, porque al final el humano es como es, y aquel que creías que era tu amigo, al que le has contado tus secretos más íntimos, incluso tus aspiraciones, sí te puede juzgar. No solamente que te juzgue, sino que luego incluso lo difunda o lo utilice para dañarte. A mí me gustaría ver esto desde la otra perspectiva. Estamos diciendo, que Dios conoce todo de ti, y es cierto, pero también Dios conoce todo lo que tú a su lado puedes llegar a ser. Es decir, sabe todo lo bueno que tú puedes ser al lado del Señor. Todo tu potencial lo conoce el Señor. ¿Cuántas veces uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad, cuál es? La falta de autoestima. El poco valor que nos damos a nosotros mismos, el poco valor que damos a las personas. Las redes sociales es un clamor permanente a esto. Me tengo que poner 200 filtros porque yo... ¿Qué soy yo? Tengo que disimularme para que me puedan aceptar. Pues Dios no solamente te acepta, sino que te ve bello. Y este versículo que tú leías, Juanfra, para ti es fácil. Yo creo, ¿verdad? Es que para ti es fácil hablar de belleza, ¿verdad? ¿Sí? Dice el versículo 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. ¿Y de qué habla aquí el salmista? ¿De qué nos habla en el versículo 13? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre. ¿De qué está maravillado? ¿Cuál es esa obra maravillosa? Claro, se nos escapa. Muchas gracias. Hazlo otra vez, Esther. Me gusta ese. Exactamente. Tú eres la obra maravillosa. Yo soy la obra maravillosa. Que Satanás se encarga constantemente de decirnos, tú no vales. Tú eres pecador, tú no puedes tener acceso, tú debes revestirte de perfección para llegar al Señor, porque el Señor, si no, no te va a escuchar. Y el Salmo no nos dice eso en absoluto. El Salmo nos dice que nosotros somos obras maravillosas, salidas directamente de las manos de nuestro Creador.
En el momento que empecemos a creernos esto, podremos empezar a poner en valor esa relación que tenemos con un Dios, como estudiamos la semana pasada, que es rey, que es legislador, que es juez, pero que es nuestro Padre. Yo soy hijo del rey. Avanzamos un poco más en esta línea que me gusta mucho por donde va José, porque decíamos, ¿ante quién me desnudo? Cuidado, ¿no? No todo el mundo... ¿Y por qué? ¿Por qué no todo el mundo? Porque no estamos seguros de cómo me van a tratar. Porque para crecer, necesitamos un entorno de seguridad, para poder estar tranquilos, para poder estar acogidos. ¿Quién no quiere tener eso? La educación de un hijo, ¿no? Efectivamente, en un entorno que saben que mis padres me van a acoger, de que no me van a desechar, de que no me van a usar, de que no me van un día sí, otro día no. Entonces, hay un salmo donde esto lo recoge toda esta experiencia, el Salmo 121, que es el que quiero yo llegar. Si el salmista está en esto, reconociendo que al final dice, joder, madre mía, qué Dios tengo, que es un Dios tan personal, tan único, que encima de todo se fija en mí, se ha fijado en mí. El Salmo 121 empieza diciendo, vale, pero ¿me vas a ayudar? ¿Pero dónde encuentro yo ese cuidado? No me vas a... Un día me vas a mirar y al segundo día ya me vas a ignorar y no queremos ese tipo de relación. No nos gustan esos amigos que son muy amigos un día y a la semana siguiente me ignoran. Y nos quedamos con esa cara de, yo pensaba que teníamos algo juntos, de que parecía que esto avanzaba y ahora es que has desaparecido de mi vida. No queremos ese tipo de relación. Y aquí el salmista empieza diciendo, me ayuda... Versículo 2 del 121, mi ayuda vendrá del Señor. Es el creador del cielo y la tierra. Nunca va a permitir que resbale. Nunca se dormirá el que te cuida. Y habla de cuidado, y habla de que, me gusta mucho de que Dios no duerme. A mí me gusta mucho dormir, ¿no? Y a veces cuando un amigo te busca, ¿no os ha pasado que a veces... El Señor y yo hacemos guardia por vosotros. ¿No os ha pasado a veces que alguien te ha contado sus problemas, pero está o viene muy tarde en el día y estás diciendo, madre mía, esta conversación, y es que ya no aguanto más? Ha escuchado la mitad. O tu pareja, ¿no? Que por la noche quiere hablar contigo y tú, con el día que he llevado, ¿no? Y estás así como diciendo, ¿podemos hablarlo mañana? ¿No? En el mejor de los casos, ¿no? Esto lo hablamos mañana, ¿no? ¿Os ha pasado eso? Imaginaos eso, ¿lo hace Dios? Bueno, mira, Juanfra, lo hablamos mañana. Dice el salmista, es que no duerme, es que está pendiente de ti. Y es como cuando llegas a tu casa muy tarde en la noche, ponte que vivas en un edificio, llegas muy tarde en la noche, a mí me pasaba en Venezuela, y iba a estacionar el carro y de repente veía, como trabajaba en clínica y hacía guardia, y a veces me tocaba llegar a la 1 de la madrugada a la casa, llegaba, estacionaba el carro y cuando iba hacia el edificio me encontraba que el vigilante estaba dormido. Entonces, ¿qué expectativa de seguridad podía tener yo? Y dice, me van a robar el carro. Van a robar el carro igual porque el vigilante está dormido. Entonces cuando tú ves un Dios que no duerme, que está siempre atento, tú dices, ahí radica mi seguridad, o sea, aumenta mi sensación de seguridad. Cuando yo tenía a mis hijos y eran bebés y los tenía en la cuna, me gustaba estar un rato mirando cómo dormían, y la sensación de esa sensación, fíjate, ¿no? De ese padre, ¿no? De se cree enseguida, ¿no? Que de cuidarlo, diciendo, yo te voy a cuidar, yo te voy a... A mí me conectaba estos versículos con esa sensación. Bueno, y me iba a la cama enseguida, pero no era capaz de estar toda la noche. ¿Qué es lo primero que te dice alguien cuando vas a tener tu primer hijo? Que está embarazada tu esposa o ¿qué le dicen a tu esposa? Lo primero que le dicen es, prepárate para no volver a dormir. Olvídate, ¿no? Ya. Sí, es lo mismo que te dicen. Sí, entonces, bueno, estoy hablando de esto y no estoy hablando de las malas noches que daban, que a veces... Pero ¿a qué? De eso ya no te acuerdas. Ya no me acuerdo. Me ha conectado leyendo estos versículos, claro, diciendo, veo a Dios cuando yo estoy dormido, que seguramente me está pendiente de mí mirando y diciendo, tranquilo, yo estoy aquí, te estoy protegiendo, ¿no? Pues duerme tranquilo, pierna suelta. Con los malos padres que somos... Imaginaos lo que se quiere a un hijo, lo que se sacrifica uno por un hijo, pues ponedlo a la máxima potencia y ese es Dios. Es que eso conecta con el otro mensaje que constantemente recibimos por todos lados y es, no te fíes
de nadie. No confíes en nadie. Cuida de ti mismo. De ti mismo. Tú eres el único que puede, ¿no? Tú eres el único que sabe lo que te conviene. Es el otro extremo, Juanfra. O sea, ni desnudo completamente, ni con una armadura todo el tiempo. Bueno, pero hay gente que constantemente... que es agotador. Claro, hay gente que constantemente va defendiéndose de todo y ya se pone en guardia y saca la espada ante cualquier comentario diciendo, pero ¿qué te he hecho yo? Por si acaso, ¿no? Yo te doy primero, no vaya a ser que yo la mejor defensa, un ataque. No hay gente que va constantemente, a veces nosotros vamos así por la vida. Y es lo que tú dices, qué desperdicio de energía. Claro. Por no decir más cosas, ¿no? Constantemente. No, es que no me puedo fiar de nadie, es que me han hecho mucho daño en la vida. ¿Es que eso no lo oímos? Sí. Es que me han hecho mucho daño. Yo amigos no puedo tener amigos, realmente, porque una vez tuve un buen amigo y me defraudó tanto y ya aprendí que no merece la pena, ¿no? Ujú. Qué armadura, qué pena, ¿no? ¿Es eso lo que nos está diciendo aquí el salmista? ¿Es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Que vayamos así por la vida con esa distancia de todo? Sabes que en este salmo en particular yo veo 3 elementos que, o sea, si tú puedes llegar a decir, bueno, nada, estoy seguro porque Él está viéndome, porque Él está atento, porque no duerme. Pero este salmo tiene 3 elementos que me dicen a mí toda la seguridad del mundo. Uno, no está atento constantemente. Pero no es solamente de manera pasiva viendo lo que puede ocurrir en tu vida y por ende, sino que también de manera activa. Me gusta mucho el versículo que dice, no dará tu pie al resbaladero. O sea, es como una baranda, ¿sabes? Esa sensación de seguridad que te puede proporcionar una baranda. Tú bajas una escalera sin baranda y tú vas a ir pensando que te vas a caer. Y vemos este pie que va orientado porque Dios sabe lo que está alrededor y sabe dónde tienes que pisar. Entonces, eso es una sensación, ya ahí va sumando a la sensación de seguridad. Y el resto es el hecho de que es para siempre. No tienes una seguridad basada en que, mira, Dios durante este periodo de tiempo donde me estoy portando bien, ¿sí? Dios está aquí conmigo. Pero cuando esté en otra situación, no va a estar conmigo. Entonces, esa sensación de seguridad que te proporciona, que está allí, que está activo en tu seguridad y que además está siempre. Es que eso es importante lo que dice, a ver los demás, porque muchos cristianos dicen, sí, Dios me cuida, Dios me protege, pero sí soy bueno. Seguramente aquí, ¿cuántas veces Dios así no te quiere? Dios así no te protege. Dios no entra contigo a ese sitio, ¿no? Dios, muchas veces utilizamos también, Los ángeles se quedan fuera, decía, claro, ¿no? Había no sé qué, lo escuché en algún sitio que me hizo mucha gracia y bueno, se me ha quedado grabado. Es decir, los ángeles, tú cuando empiezas un viaje y oras para que el Señor te proteja, dice, acuérdate que los ángeles salen del coche cuando superas los 120. ¿Ah, sí? Sí. ¿Lo habéis escuchado? Bueno, puede ser un esa principio mecánico por las alas, ¿ves? Seguramente es que no pueden seguir la velocidad, ¿no? A los 120 ya... A partir de determinada velocidad, como ya estás incumpliendo la ley... Claro, ya no que tiene su pozo de razón. Es decir, no te pongas en peligro tú. O sea, si pides que yo te cuide, no te pongas en peligro. Pero tiene otra gran mentira puesta, que es decir, en el momento que tú te pones en peligro, yo me lavo las manos y me voy. Exacto, no es porque eres malo, es porque estás haciendo algo que tú estás propiciando el accidente. Tú estás propiciando, no es que seas malo y porque estás incumpliendo la ley, sino que, oye... Bueno, es que ahí entramos en otro tipo de historias y es que en este partido no solo juegan los ángeles, no solo juega el bando de Dios, hay que acordarse sino de eso, que a veces tú puedes ir a menos de 120 correctamente por la carretera cumpliendo todas las normas, pero a veces no controlamos lo que pasa en el carril contrario y puede venir un kamikaze, ¿no? Hacer un guiño en ese sentido también, y es que tiene que ver con que pensaba yo también a lo largo de la semana y oyéndoos ahora, que los salmos, entre otras cosas, nos recuerdan que Satanás miente, es un mentiroso, ¿no? Porque muchos de estos planteamientos que estamos haciendo y conceptos que estamos recordando
tienen que ver precisamente con esto, con grandes mentiras de Satanás, ¿verdad? Totalmente, Que sí. quiere dedicarse, y lo lleva haciendo toda la historia, a desdibujar la verdadera naturaleza de Dios. Dios lo sabe todo, y yo, como quiero ser como Él, quiero que tú también me lo cuentes, ¿verdad? Y el único que debe tener acceso a nuestra mente, bueno, de hecho la tiene todo el tiempo, es Dios, pero Satanás también quiere buscar, ¿verdad?, los recovecos oscuros de nuestra mente. No olvidemos que Él no es Dios, con lo cual tampoco debe operar como operaría Dios, ¿verdad? Y no debemos darle acceso tampoco a nuestra mente y a nuestros pensamientos, que eso es importante. Pero también Él nos dice que Dios no es suficientemente poderoso para protegernos, ¿verdad? Y nos pide además que nos alejemos de Él. Y los salmos nos recuerdan la verdad, nos recuerdan que Él es un mentiroso, forma parte de la ecuación, pero nosotros tenemos que vivir de otra manera y tenemos que tener a Dios como ese protector. Y bajo sus alas seguro descansamos, ¿eh? Lo cantamos a menudo y es absolutamente cierto. Y a tal punto es lo que dices, Esther, Exacto. que a tal punto que, hablando de lo mentiroso, que quien mejor conoce las Escrituras, mejor que nosotros, es Satanás. ¿Qué le hizo? ¿Qué le planteó? ¿Cuál fue el planteamiento que le hizo al propio Jesús? Utilizar las Escrituras, manipulándolas, pues para llevarlas a su terreno. Con lo cual, claro que tenemos ahí ese hándicap y que haremos bien en tomar conciencia de ello. Quiero avanzar porque todavía nos quedan unos salmos y nos queda muy poquito tiempo. En cualquier momento Juan Luis nos va a avisar de que hagamos ese... Lo estáis viendo. Ya hemos oído la voz de los súper tacañones de fondo. Que luego me echáis a mí la culpa. Ir cortando que ya están los niños. Venga, pues entonces no quería yo dejar de poner aquí el tema de el Salmo 91, que habla precisamente, es una arenga. Yo veo aquí, cuando me lo voy a tomar, yo me lo voy a apuntar aquí cuando esté de bajón, cuando esté en esos días que dices tú... que no me soporto ni yo mismo, y además lo que emprendo me sale fatal. El Salmo 91 es un salmo para gritarlo y llenarse de energía nuevamente para decirme como lo que sea, ¿vale? Porque habla de tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios, en ti confío. Además no tiene término medio, ¿no? Porque termina el salmo: podré andar entre leones, entre monstruos y serpientes, dice, yo lo pondré a salvo, Dios estará conmigo. ¿No hay notado a veces esos cantos, esas canciones de yo puedo con todo, me como lo que sea, ¿no? Evidentemente es una exageración, pero también Dios, ser consciente de que Dios te puede librar, es como tú decías. Dios puede abrir el mar rojo de nuestra vida en cualquier momento. Tal vez no es lo que necesitamos, ni es lo conveniente, pero lo puede hacer. Entonces, ¿Y si no lo abre? Claro. Pues ahí están los jóvenes hebreos cuando hablan con Nabucodonosor. Sí, dice, tener esa actitud. Dice, nuestro Dios, parafraseo, nuestro Dios nos puede salvar, pero si no nos salva, de todas formas, nosotros, ¿verdad? O sea que... Entonces, ¿que no se aplique ese salmo? Se aplica siempre, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros no aspiramos a vivir esta vida solamente. Porque nuestra vida, bien vivida, en plenitud, ¿cuántos años son? Digo en plenitud, ¿eh? Yo espero la mía 115. No, en plenitud no va a ser 115, ya te No, digo plenitud, o sea, hasta el año pasado, Juanfra. Ya voy cuesta abajo, ya voy cuesta abajo hace ya tiempo. Si cuando te levantas empiezas a decir, uy, ay, o cuando te levantas del sillón, o cuando te sientas y dices, ya no es plenitud. Por lo tanto... Ahora, entonces no es el año pasado, es 5 años atrás. O sea, por lo que digo, ahí está el asunto de leer estos salmos en todo su contexto. Nos está hablando que el Señor nos salva, que el Señor va a vencer al dragón y a la serpiente. ¿A qué dragón? ¿A qué serpiente? Si no existen los dragones, ¿de qué me está hablando este texto? ¿O sí existen? ¿O sí hay un dragón? Porque sí existe, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿de qué nos está hablando nos está hablando que el Señor nos acompaña siempre ahora, pero que esto se acaba. Y se puede acabar con 110 años plácidamente en tu cama, que será el 0,3% de la población, o se puede acabar en un accidente de tráfico, se puede acabar con una enfermedad terrible, o se puede acabar de muchas maneras. Pero esto se va a acabar. Empezábamos así la escuela sabática. Tened claro que esto se va a acabar, que por problemas vamos a pasar, pero que vamos a pasar por estos problemas junto a Dios. Podemos hacerlo junto a Dios o sin Dios. Yo prefiero hacerlo junto a Dios, porque me va a dar un consuelo y una esperanza ahora, pero amigos, me va a dar
una vida eterna en el futuro. En ¿Tú esto, sabes que a pesar de... Cuando yo leo este salmo me acuerdo de Pablo en la cárcel, siempre. Siempre cuando yo estoy en una situación terrible digo Pablo en la cárcel, Pablo en la cárcel, Pablo en la cárcel. ¿En cuál de todas las cárceles? Sí, bueno, ¿En la que estaba cantando? En la que estaba cantando. Entonces yo digo, Qué bueno. cómo Pablo canta en la cárcel. Y entonces lees este salmo y tú Porque dices... lo entendía. Lo entendía perfectamente. Lo entendía perfectamente. Y no es que entendía que él estaba allí aunque tú estuvieses pasando por algo malo. Es que yo siento que él entendía algo mayor. Yo siento que él entendía que Dios lo estaba salvando, inclusive de algo peor. O sea, cuando tú estás en una situación terrible y tú dices, Dios está aquí, no es que realmente te está acompañando, no es un mero acompañamiento, porque eso no te daría seguridad, seríamos como dos metidos en el mismo problema. Pero yo veo a un Dios que está contigo allí, salvándote siempre de algo peor. Entonces, cuando tú tienes una perspectiva de que estás en algo terrible, pero que podría ser peor, y que Dios te está salvando de ese podría ser peor, entonces entiendes que sí hay un Dios que te está cuidando, que te está salvando y que te está defendiendo. En esto... y cantas. Claro, a veces decimos esa frase, no, dile a tus problemas no lo grandes que son, sino que cuán grande es Dios contigo. Quiero simplemente echar una mano al chat, mirar, porque me encanta cuando dejáis vuestros comentarios. Fijaos, hablando de la plenitud, Luis ha puesto su edad y tengo 60 años, él está en plenitud. Pero tanto Joaquín, que ha dicho que ha puesto de relieve el tema de la angustia o el tema también de los salmos, como el viento que descorre las nubes, me parece muy interesante, ¿no? Y nos trae, dice él, a nuestra memoria las experiencias en nombre de Dios. No solo esperando nombre nuevo, nos ha puesto que introduce el tema de la resurrección. Buenos días, hermano. Y lo vamos a dejar aquí y os damos las gracias. Vamos a conectar con la capilla y estáis escuchando a Salva. Hoy tenemos la predicación con él, así que os dejamos y nos veremos ahora después en la zona mixta. Muchas gracias.